Doctor, usted tiene una larga trayectoria como médico genetista basada más bien en trastornos que afectan el sistema nervioso, dígase el Alzheimer, el trastorno del neurodesarrollo, trastorno de la base genética, autismo, entre otros. ¿Pudiera hablarnos un Co- poco sobre su historia como profesional? Sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo estudié medicina, me gradué de médico hace ya unos años, en el 86, y después fui uno de los primeros que empezó la especialidad de genética clínica. Hice mi especialidad y la terminé en el año 89. Desde ese momento me dediqué a las enfermedades raras, que hoy se les llama enfermedades raras, las enfermedades de base genética. Y bueno, poco a poco fui llegando al estudio de las enfermedades que afectan fundamentalmente al sistema nervioso. Lógicamente, como soy médico, también llevaba la parte clínica. Empecé trabajando en la zona de aquí en España de Galicia. Ahí empecé en urgencias, en medicina de familia, pero al mismo tiempo llevaba la vertiente de los temas genéticos hasta que surgió la posibilidad de trabajar en un centro de investigación biomédica que exclusivamente se dedicaba al tema de las enfermedades del sistema nervioso y especialmente a las demencias. Ahí fue el contacto con la parte de la genética de la enfermedad de Alzheimer, entre otros trastornos del sistema nervioso, pero fundamentalmente en la enfermedad de Alzheimer. Empezamos a trabajar en los estudios genéticos. Teníamos la suerte de que el centro, al ser un centro pionero y un centro de referencia, nos llegaban personas con la enfermedad y familias que tenían historia de varios casos con la enfermedad, y esto nos posibilitó hacer un estudio bastante profundo del tema con los recursos que había en ese tiempo. Eran la década de los 90, pues ahí ya podíamos secuenciar el DNA claramente. Eran métodos no tan importantes o tan avanzados como los que tenemos en la actualidad con los métodos de secuenciación avanzada, pero no obstante sí podíamos hacerlo, y ahí pude tener la suerte de publicar lo que era la primera mutación descrita en España y la segunda en el mundo en un gen que estaba asociado con la enfermedad de Alzheimer familiar, que es el gen de la presenilina 2. También estudiamos otros marcadores genéticos que ya previamente otros grupos habían asociado con el tema del Alzheimer, como puede ser la presenilina 1, otro que se llama gen de la proteína precursora de beta amiloide, que son más raras. Ya digo, las causas genéticas en la enfermedad de Alzheimer, del Alzheimer familiar, son raras. No, afortunadamente no son tan prevalentes, pero bueno, sí es importante identificarlas precozmente para darle un buen asesoramiento a las familias. Y bueno, además del Alzheimer, también trabajamos en un equipo importante de genetistas, de médicos, en el tema de las enfermedades, de otras enfermedades del sistema nervioso, como pueden ser trastornos de movimiento, las atasias y, cómo no, también retraso mental. Después empecé en la Universidad de La Coruña un grupo que se dedicaba a diagnóstico genético de la mayoría de los síndromes raros, ya no solo de las enfermedades del sistema nervioso. Y más adelante, pues nos trasladamos a Barcelona, y en Barcelona pues entré en contacto con un laboratorio, uno de los más importantes que hay aquí de análisis clínico, y después pasé ya a la consulta clínica como tal, donde podía compaginar tanto la parte de laboratorio como la parte de asistencia, la parte clínica. Y ahí me fui acercando al tema de retraso mental a los trastornos del neurodesarrollo, al trastorno de espectro autista, dentro del trastorno de espectro autista, el síndrome de retraso mental por X frágil, a otros síndromes. Y bueno, empezó toda esta trayectoria que me permitió hacer un estudio un poco más profundo de una población de personas con discapacidad intelectual y al mismo tiempo que tenían, unos y otros no, manifestaciones de trastorno de espectro autista, y fue creándose lo que era el embrión de lo que hoy tenemos como Neuroprogram, que nos permite pues caracterizar desde el punto de vista genético algunas
variaciones en el genoma que confieren riesgo a estos trastornos, fundamentalmente al trastorno de espectro autista. Sin olvidar otros temas, seguía trabajando también en el tema de retraso mental, otros síndromes como síndrome de Rett, síndrome de Down, en los casos también de síndromes asociados con trastornos de movimiento, y también entré en la vertiente de lo que es la aplicación de la medicina genómica en la medicina preventiva, y son otros programas que también tenemos en esta línea. Y bueno, es lo que he invertido el tiempo, en lo que he pasado mi trayectoria profesional, siempre tratando de llevar lo que es la genética a la actividad médica, a la actividad clínica, día a día de la consulta de un médico. Y este es el camino que creo que debemos seguir en este campo. He conocido que usted es director de una asociación que se llama Genomic Genetic International. ¿Qué es Genomic Genetic International y qué objetivos persigue? Bien, Genomic Genetic International es un centro médico precisamente de medicina genómica. Aquí yo desarrollo la parte de la dirección médica. El objetivo que persigue, por el cual nació, es esto: llevar la genética a la aplicación médica, a las ómicas. Hasta ahora se estaba llevando la genética a nivel de caracterización, de mutaciones, la mayoría de las veces sin ningún tipo de implicación práctica. La única implicación era poder darle un asesoramiento a las familias en cuanto a riesgos de recurrencia, en cuanto a actuaciones para evitar las manifestaciones de estos riesgos. Con la genómica lo que estamos es utilizando la información de este código genético, de esta secuenciación o de estos análisis, a través de protocolos de medicina preventiva, pero que ya van a ser muy precisos. Es aplicar lo que es la medicina predictiva, preventiva, a la individualización de cada una de las estrategias y por lo tanto hacer una medicina de prevención personalizada, totalmente dirigida a las claves que van a destacar en cada una de las personas que acuden a la consulta, y por eso llamamos medicina preventiva de precisión. Y esto básicamente es lo que engloba toda la actividad que estamos haciendo en el Genomic Genetics. La dividimos en dos grandes grupos. Uno, en personas sanas que lo que quieren es seguir estando sanos, hacer una prevención, pero no una prevención global como se suele hacer, de que a todo el mundo le aconsejan comer esto, no comer esto, hacer deporte, sino de precisión, saber en cada persona qué tipo de alimentación es la alimentación que sería la más adecuada para ellos. Incluso ahora que estamos dados a tomar tantos suplementos naturales, pues siempre con estos protocolos y con estos estudios lo que vemos es que todos los suplementos naturales, por ser naturales, no son inocuos para todos. Hay algunos que incluso pueden ser hasta veneno, según cómo se mira. Por lo tanto, ayuda también a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo para cada uno de las personas que quieren hacer prevención, tanto lo bueno como lo malo, incluidos los fármacos. Se están prescribiendo muchos medicamentos, la mayoría de las veces según un protocolo clínico a ensayo y error, pues aplicamos la farmacogenética para también saber en qué personas podemos utilizar, por ejemplo, un ibuprofeno, un paracetamol o otro medicamento ya más especializado, pero con total seguridad y sobre todo con la dosis que le va a resultar beneficiosa y que minimiza la posibilidad de un efecto adverso. Y esta es en la parte de prevención. Y después tenemos, lógicamente, las personas con problemas de salud como tal, como puede ser en el trastorno de espectro autista. Aquí tenemos lo que es el neuroprogram, como las personas con síndrome de sensibilidad central, que aquí estarían tanto el síndrome de fibromialgia como el síndrome de fatiga crónica, entender en qué casos hay una causa orgánica que pueda explicar las manifestaciones, que dicho sea de paso también son problemas de salud muy heterogéneos, muy complicados y a veces por esta razón muy incomprendidos. Y lo primero es conocer en qué casos sí hay algún tipo de base orgánica que tenemos que tener en cuenta para poder perfilar mejor las conductas a seguir, tanto en tratamientos como incluso en estas recomendaciones, que irían desde recomendaciones a nivel de la alimentación, de la nutrición. No son dietas, sino adecuar planes de alimentación en función de características metabólicas y, cómo no, también el soporte que se le puede dar tanto por
farmacología, por fármacos como tal, o con el uso de lo que son suplementos naturales basados en los nutracéuticos. Y este es el campo de actuación que tenemos. Todo tipo de personas nos llega, desde parejas que están planificando un embarazo. Ahora sabemos que con la presión laboral que hay y profesional, la mayoría de las parejas posponen cada vez más la maternidad, pues es muy importante tener en cuenta las medidas a tomar para garantizar dentro de lo que se pueda un mayor éxito en esta labor, en la de planificar una futura descendencia saludable. Y esto empieza desde el momento de la concepción. ¿Qué medidas tenemos que tomar tanto hombres como mujeres para garantizar que haya una buena concepción, que no ocurra ningún tipo de accidente o minimizar el impacto de estos accidentes? Ojalá se pudiera eliminar del todo, pero siempre pueden ocurrir algún tipo de problemas a nivel de la concepción, y por lo menos con este conocimiento tratar de minimizarlo, y empezando por esto, por recomendaciones a nivel de hábitos, estilo de vida, que influyen mucho en lo que se llama el código epigenético, que es esto que, independientemente de cómo está el genoma, puede determinar cómo se expresa este genoma. Y por eso, desde parejas que buscan hijos hasta durante todo el embarazo, también asesoramiento durante el embarazo para la salud de la madre, para la salud de la criatura, como personas a cualquier edad, desde niños, adultos o personas ya maduras, para tomar las medidas que le ayuden a mantener su calidad de vida y sobre todo evitar complicaciones de salud que pudieran deteriorar esta calidad de vida a largo plazo. Es lo que se suele llamar como medicina anti-aging o medicina anti-envejecimiento, pero ya sobre bases objetivas, conociendo perfiles metabólicos que estarían genéticamente determinados y elaborando conductas de actuación preventiva en función de estos perfiles. Perfecto, doctor. Gracias. Si usted nos lo permite, vamos a poner en la descripción de nuestro video la información de Genomic Genetics International para las personas que estén interesadas puedan contactar con ustedes. De acuerdo, correcto. Gracias.